The surge of the Omicron variant of the coronavirus has exerted downward pressure on the Chinese economy. A Cuban expert says he is optimistic about China's ability to control and defeat the pandemic, adding that the resurgence will not affect the country's long-range objectives of its economic and social development. Yo soy optimista en la capacidad que tiene China para controlar y vencer la pandemia. ¿Por qué soy optimista? Por la voluntad política del país, por la estructura organizativa que tiene el país, por los recursos que tiene el país y por la experiencia que ha ganado China en la lucha contra la pandemia. Por lo tanto, en este pensamiento, yo pienso que China va a vencer y que no va a afectar los objetivos de largo alcance que tiene China con respecto a su desarrollo económico y social. Y también pienso que China va a seguir ocupando un lugar central en la dinámica económica a nivel global. ¿Por qué? Por las tendencias de desarrollo, por las potencialidades que tiene China, por la coherencia de sus políticas. China cada vez va a ir ocupando un lugar más destacado en la evolución económica a escala internacional.